entonces está, va para acá. Ahora sí. Entonces, déjenme poner un dibujito respecto a esto y por qué puede pasar exactamente lo que estamos diciendo que pasa con el cambio de fase, ¿no? Yo tengo un sistema FIR, entonces ese sistema FIR, solo voy a dibujar el círculo unitario que está acá. Algo que decíamos es que en este círculo unitario que está acá, los sistemas FIR y R, que están construidos como y de n es igual a B0 por x de n más B1 por x de n-1 más puntos suspensivos, y el orden de filtro terminará entonces en más Bm-1 por x de n menos m más 1 ya no se ve, pero x más 1. Entonces el sistema genera m ceros que están distribuidos en algún lugar del plano, y como es un sistema FIR y como solo dependo de las entradas del sistema y no hay una parte de retroalimentación, los sistemas FIR van a ser siempre estables. Entonces decíamos con el ejemplo de Python de la clase pasada que en este caso los sistemas van a generar ceros prácticamente, para ponerlo nada más en el círculo unitario, sobre el círculo unitario, y en este pedacito donde no hay ceros, entonces eso constituye la banda de paso de mi sistema, que es esta parte. En el video teórico de la clase pasada decía que yo puedo cambiar esta apertura si multiplico o si hago una rotación de este círculo en 180 grados o en pi radianes. Entonces cualquier punto z, déjenme poner acá un punto que está aquí, por ejemplo este que es z1, que tiene un radio e a la j omega, está ahí. Entonces ese punto z1, si lo multiplico por un número que es e a la j pi, entonces reescribiéndolo en estos términos, esto sería r por e a la j omega por e a la j pi. Como estos dos términos son la misma base, entonces puedo sumar las fases, y entonces tendría r por e a la j omega más pi. Eso significa que a este número que está acá le sumo 180 grados, y entonces la nueva ubicación del polo o del cero este va a estar ubicada hasta acá, o sea, diametralmente opuesto a lo que estaba originalmente. Si yo tengo un número cualquiera en el dominio de Fourier, y lo multiplico, en este caso, entonces en la frecuencia, al rotarlo, en la frecuencia tengo que multiplicarlo por el valor de menos 1 a la n, porque eso sería justamente la transformación de este término a las muestras que estoy observando en el quiz. Entonces, si hago esta rotación que está acá, entonces en el tiempo a mi sistema o mi conjunto de ceros tengo que multiplicar mi conjunto de valores, que son estos de 0, b1, b2 hasta bn-1, los multiplico por menos 1 a la n, y eso va a hacer que esta forma que estaba aquí ahora va a estar diametralmente opuesta, y tomando en cuenta que todos los ceros son conjugados, es decir, aquí arriba y abajo, por acá y por acá, esta apertura de acá ahora va a quedar en el lado opuesto, que no significa que este punto pasa para acá, sino todo el círculo lo voy a rotar de manera completa. Entonces la apertura queda aquí, y ahora la nueva distribución de ceros va a estar ubicada por estas posiciones. Entonces, ahora mi sistema tiene apertura en la banda alta, y por eso este que originalmente estaba así, tac, aquí tengo hasta el valor de omega c. Al rotarlo o al hacer el corrimiento, aquí en la frecuencia se nota que estoy haciendo un corrimiento, estoy haciendo una convolución con esta señal, en este caso. Entonces en el corrimiento ahora voy a tener esta corrida pi veces, entonces aquí tengo el valor de pi,
de aquí para acá tenía omega c, entonces de aquí para acá este punto va a estar en pi menos omega c y viene para abajo y después empezar a subir así. Entonces eso logra el cambio de topología o el cambio de tipo de filtro de pasabajas a pasaltas, como es este caso. Solo hay que tener cuidado en cuanto a este valor de frecuencia, ¿no? Si yo quiero un filtro pasa altas que tenga frecuencia de corte que esté muy cercana a cero, entonces tendría que diseñar en realidad un filtro pasa bajas que tiene una apertura hasta acá para al rotar la imagen o rotar los valores, esa apertura esté muy cercana en este punto y entonces se convierte en un filtro pasa altas de una frecuencia muy baja. Es similar a lo que pasaba en el filtrado IR, donde tenía que invertir el valor de omega y calcular con el valor de omega invertida ese punto, ¿no? En este caso, el valor de omega con el cual tengo que calcular no es omega c, sino pi menos omega c o 1 menos omega c, siempre y cuando omega c esté en fracciones de pi, para poder estimar ahora mi sistema pasa altas, o con todas las dinámicas. Entonces, vamos a revisar la libreta de Python respectiva a este cambio de topología. Entonces vamos a revisar un poco estas funciones, ¿no? Para utilizar o para diseñar estos filtros ocuparé la función o el diseño de filtros basados en la respuesta sinc, pues que se muestrean y después se multiplican por la ventana de Hamming para suavizar la respuesta, quitar el fenómeno de Gibbs que queda ahí como colado, y voy a utilizar eso para justamente evaluar este cambio de forma o de topología de mi filtro. Entonces esto está bien. Después esta forma que está acá o esta función lo que va a hacer es, como voy a estar graficando constantemente la ubicación de los ceros y los valores de magnitud, entonces diseñé una función que es esta, que me permite evaluar, poner el círculo, poner los ceros y ver cómo es la forma de la respuesta en frecuencia. Entonces la cargo y ahora sí. Entonces lo primero que hago es estimar o partir el círculo en 500 puntos, estimo una frecuencia de corte de 1/15 de pi y calculo un orden 8. Entonces, ¿dónde está? WNext, está graficar respuesta en frecuencia. Claro, aquí sí me fue una WXT. Nada más, ahí está. Entonces tengo un sistema de orden 8, entonces tengo aquí todos estos ceros que están ubicados por acá y vamos a ver si cambiamos el orden. Sabíamos que estos órdenes tenían que ser órdenes grandes, entonces un orden de 50, por ejemplo. Ahora sí se nota que está un poquito más cerrado esta posición, está por acá. Aquí tengo un montón de ceros, todos reales y sus componentes, ¿no? Esta es la respuesta en frecuencia estimada a partir ya de todo lo que está pasando. O sea, estoy calculando los componentes de la sinc aquí. Después ese valor de esas ventanas están suavizadas por la ventana de Hamming, de esta forma, y calculo cómo sería la respuesta en frecuencia utilizando esos coeficientes de Hamming multiplicados por mi respuesta sinc. Voy a dejarle un valor cortito, un valor de 11, por ejemplo, para ver cómo se mueve. Entonces, tengo una mala respuesta o tengo una respuesta no tan buena como hace rato por justamente el orden de filtro que estoy observando acá, que es un orden 11. Noten cómo los ceros están ubicados por acá.
y tengo una apertura casi completa, ¿no? En esta región que está definida por aquí. Después déjenme poner esta. Ahora justo lo que hago es defino un valor de n. Voy a poner aquí los valores de, voy a imprimirlos para ver los valores. Más que imprimirlos, voy a graficarlos. plt.stem, aquí sería hham, useLine collection equal true, para que sea más fácil para Python hacer esto. plt.grid, plt.show, hham con doble M. Entonces, lo que habíamos dicho, ¿no? En este caso tengo estos componentes, los componentes son simétricos, este sería H0, H1, H2, H3, H5, son 11 componentes, entonces tengo 5 que son parejitas, este y este que queda solo, y lo que va a pasar cuando multiplique, ahora lo que voy a hacer es construir la ventana, más que la ventana, la forma pasa altas de este sistema, que es multiplicar por el valor de -1 a la n, en este caso. Entonces lo que sucederá con este nuevo esquema es que este va a estar como está originalmente, y este y este elementos van a ser negativos, porque lo que es básicamente lo que hace el sistema pasa, bueno, es lo que hace el -1 a la n al multiplicar por esos valores. Vale. Entonces aquí se observa ya la respuesta en frecuencia, ¿no? Tengo estos mismos que son los ceros que estaban por acá. Déjenme hacer un zoom. Ahí está mi función. Entonces vean cómo estos ceros que estaban originalmente del lado izquierdo ahora están del lado derecho, que es este, está aquí, y la respuesta en frecuencia, que originalmente era así, que era esta parte, aquí, a ver, algo estaba poniendo por acá, el valor de wx, acá está, wx es el valor de w extendida, entonces déjenme poner acá w extendida para que podamos verlo completo. Este primer lóbulo o esta primera secuencia está centrada en 0, y en la siguiente secuencia ese lóbulo está centrado en 1, haciendo el corrimiento que necesito para construir ahora una versión pasaltas de esta función. Y vamos a graficar acá, entonces, aprovechando que está este, para ver cómo se ve, plt.stem ahí está, hpa, useLine collection equal true. No se nota. Vamos a ponerle unos subplots. Bueno, vamos a ponerle unos colorcitos. Coma R. Va a decir que quiere los valores de n, coma. Ahora sí. Entonces el valor del pasabajas sería estos elementos que están ubicados por acá, y el pasa altas será entonces esta forma que va uno para arriba, uno para abajo, 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 uno para arriba y uno para abajo. Es fundamental. Bueno, aquí podemos ver que además este filtro sigue conservando sus características de fase lineal, porque sigue siendo simétrico las muestras respecto a la muestra central, que es esta. La muestra central, esta, queda aislada, y si parto de esta muestra central hacia los costados, que son justamente este valor y este valor, sigue siendo simétrica respecto a esa posición, y eso es importante para conservar la característica de fase lineal del filtro, que es requerida para estos casos, ¿no? Aquí podemos ver que la fase lineal, justo en este lóbulo principal que se ve aquí, como está
esta saliente un poco más prominente, vemos que el cambio de fase que tengo de aquí para acá es casi, bueno, es una recta, de hecho, no es casi una recta, es una recta aquí, y podemos entonces visualizar que efectivamente es fase lineal. Lo mismo pasa con este, ¿no? En estos lóbulos, en el centro de los lóbulos, entonces tengo fase lineal, fase lineal, fase lineal. Perfecto. Entonces vemos que sí funcionan, solo hay que tener cuidado con la frecuencia, ¿no? En este caso, la respuesta en frecuencia, déjenme ponerlo acá, originalmente el filtro pasa bajas, estaba construido para tener una frecuencia de un quinceavo, estaba por acá, y después ya se atenúa. Esta es mi respuesta H pasa bajas, la magnitud. La respuesta, cuando lo transformo con este cambio, entonces ahora la respuesta va a estar de aquí para acá, aquí. De aquí tengo el valor de pi, y este punto será pi menos un quinceavo de pi, o sea, lo que es lo mismo, 14 quinceavos de pi. O sea, la frecuencia de corte pasa altas de este está a partir de 14 quinceavos de pi en adelante, que es justamente es lo que se observa por acá. Todo esto está quitando, todo este pedazo de la frecuencia está quitando, y me está dejando únicamente este espacio pequeñito que está de este lado. Vamos a ver entonces si esto funciona. Tengo un valor de frecuencia de pasa altas es 20, frecuencia pasa bajas es 30, dice ahí. Entonces aquí esto estamos, anticipo que olvidé que estaba mal escrito, pero ahorita vemos si es cierto. Esta mi respuesta del sistema pasa altas. Pasa altas es 2 FPB sobre FS, justamente la frecuencia pasa altas no es ese, ¿no? Hay que ponerle 1 menos ese valor para que sea la respuesta pasa altas. Pasa bajas, así como va, pasa altas, dice que es esta respuesta, HPA, ahí está, y HPB, HPA, perdón. Está. No, sí lo hice correctamente. Entonces, vean, la respuesta del pasabajas, que es esta, corta la respuesta a partir de acá. Hay que recordar que los órdenes de filtros FIR son altos, y por eso necesito muchos valores, o muchos taps, que también se le llama en inglés. Y aquí se observa esta pequeña este pequeño abultado que está acá. Es justamente la apertura que tienen los ceros en esa región para dejar que la respuesta en frecuencia suba en esa región, o ese pedazo de evaluación que está ahí. Acá tengo justamente lo opuesto, ¿no? Entonces, en esta región está abierto toda esta parte, aquí se nota un poquito el círculo unitario, que es en color negro, y en esta región se concentran los ceros para hacer que la respuesta en frecuencia vaya para abajo y lograr entonces esta parte que se ve por aquí. Ahora quiero hacer un filtro pasabanda, pues lo que hago es hacer la convolución, justamente un sistema pasabanda. Entonces tengo un sistema pasabajas, HPB, tengo un sistema pasaltas, HPA, y tengo finalmente entonces todo esto forma mi sistema H pasabanda, PBD. Y la respuesta del pasabanda será entonces la convolución de este con este, y entonces puedo utilizar ya toda esa función para hacer justo una sola función de respuesta a frecuencia. Entonces calculo la convolución de los dos, pasabajas, pasaltas, no importa el orden, exactamente lo mismo, y calculo la respuesta en frecuencia de ese sistema. Entonces, lo que habíamos dicho, ¿no? Los ceros de un lado van a amortiguar las caídas del otro, y entonces queda una región, como yo espero que sea un pasabandas, que es con dos chipotitos que están ubicados por acá. En estos dos chipotes que están acá, que es la banda de paso, la fase es una fase lineal, y puedo utilizar ya ese sistema para muestrear. Aquí, si mi sistema, que es este caso, tengo dos órdenes que son 151, entonces por la propiedad de convolución tengo un orden M, tengo otro orden M, y la convolución, o el tamaño de la función de convolución, si esta es
H1, este es H2, sus tamaños, sus dimensiones. El H final va a ser entonces igual a M más N menos 1. En este caso sería 151 por 2, 302, menos 1, 301. Es el tamaño del filtro que estoy ocupando ahorita para hacer este filtrado, ¿no? Mis tórrenes grandes para lograr esto, porque solo estoy poniendo la aportación de los ceros. Entonces, está. Y ahora vamos a cargar entonces mi señal esa DSG que tanto ocupo para enseñar cómo se hace un proceso de filtrado. Literal, tomo los valores de la señal de DSG, paso los coeficientes del filtro, que son los coeficientes B a la función LFilter, y los coeficientes A es 1, porque solamente estoy calculando la respuesta de salida. Filtro la señal y entonces ahora evalúo cómo se ve. Déjenme hacer un zoom. Entre 10 y 40, voy a ponerle entre 10.5 y 15. Como es un pasabanda, entonces quita los componentes de muy baja frecuencia, quita los componentes también de alta frecuencia y la señal, déjenme poner la señal original acá, pero está antes, es la señal que tiene ruido. Ya vemos que la señal en realidad no está tan ruidosa. Label igual original, label igual filtrado. Ahí está la señal, ¿no? Esta es la señal original, que estaba en los componentes, se ve perfectamente todos los componentes. Déjenme poner un zoom hasta 12 para no. Entonces, esta es la señal original. Vean cómo la señal original tenía un pequeño desnivel, tiene también estos componentes de ruido que la señal ya filtrada no se observan, y notarán, porque eso espero que lo noten, que existe un corrimiento bastante notorio entre este punto y este punto que corresponden a los picos R. Ese corrimiento está generado mayormente por el tamaño del filtro que estoy ocupando. Como son 300 muestras, entonces 300 entre 1000 son casi los 0.3 segundos que hay entre esta posición y esta posición que está ubicada por acá. Entonces el filtro FIR necesita llenar todos sus espacios de variables y por eso genera un corrimiento bastante notorio respecto a la señal, que al igual que con el caso que es un corrimiento de fase, y además todas las fases son exactas, bueno, se mueven en una forma lineal, entonces ese corrimiento se puede observar acá. Déjenme entonces poner unas frecuencias que no sean tan abruptas, entonces voy a poner no sé, una frecuencia de 5. Claro, perdón, no había visto que sí corregí aquí paso a la función FIRSync el valor de 1 menos WPA, entonces lo hice bien desde un inicio, bien por mí. Tengo aquí los valores, evolución, ahora me estoy poniendo un poco menos exigente en la respuesta en frecuencia, entonces el chipotito se cerró, porque está dejando pasar más componentes de filtrado, y acá déjenme poner acá otro pedazo de código. Quiero, bueno, no, primero así, pero ahorita lo corrijo otra vez. Entonces es que quiero contaminar la señal, ¿no? Ahorita la contamino. Yo te la dejo así, SG filtrado, SG, y finalmente la visualización del SG. Ahora que dejé pasar un poco más de componentes de baja frecuencia, pues entonces no está tan estricto este cambio. Estoy dejando pasar un poco de componentes de la señal, y otra vez el cambio de fase se nota porque estoy pasando el pasaltas en este caso, ¿no? Déjenme poner un poco de contaminación a esta señal, ¿no? Entonces voy a poner SG, mejor lo dejo así para no andar cargando basura.
más np.sin. Los valores de t están en tiempo, entonces el valor de tiempo por una frecuencia por 2 por np.pi por una frecuencia de un segundo. Un segundo. Aquí voy a poner plt.plot t,sg para ver si está contaminada como quiero, plt.grid y plt.show. plt.slim de 10 a 12. No se nota, pero de 10. Claro, está muy alta la amplitud, entonces hay que ponerle más poncha a la amplitud. Ahí se nota ya. Ahí empieza a ver, a observarse el componente lento que le acabo de poner a la señal de SG. Ahí se ve. Más Ravel, más no sé por qué. En realidad lo que estoy viendo es una contaminación multiplicativa de este componente que está acá. Si no es un Ravel más SMP. No entiendo por qué se ve como multiplicativo esta posición. No, aquí se ve. Se está subiendo y bajando el nivel medio de la señal. Creo que sí. Entonces la filtro. Filtrarla. Ahora. 20. Sí se nota. Esta parte de acá, yéndonos por las amplitudes de los picos R, está por abajo, va por arriba y luego regresa. Y la señal filtrada, entonces observan que casi todos son casi del mismo tamaño, o si veo el valor medio, son casi todos iguales, que es justo lo que necesito que pasa con un sistema pasa altas, que todos los valores están, pero el valor del offset, el valor del desnivel es 0 en este caso. Déjenme ponerle tal cual un valor de offset, entonces va a ser más 100 o más 500. Bueno. Control Z. Lo voy a contaminar con un desnivel. Tengo 500, lo voy a contaminar con un desnivel grande, con un menos 500. Ahí está. Toda la señal está otra vez colocada en un desnivel de menos 500. Lo filtro, mi sistema pasabanda, eso va a quitar el componente de offset, y cuando lo grafico, la señal estaba originalmente en un desnivel que está en menos 500, y la señal cuando ya está filtrada ya está sobre una línea de 0, el valor promedio es 0, no es que esta línea esté justamente en 0, sino el valor promedio es 0, y entonces puedo observar que el efecto del pasaltas sí tuvo efecto en esta señal, ¿no? Nada más para cambiar un poco aquí las cosas, y luego voy a reducir un orden 151, voy a usar un orden no tan grande como 51. Construyo esta, como aquí ya se empieza a ver más aperturas y se ve como el sistema pasa a altas, entonces hizo que este 0 empezara a centrarse por acá. Construyo mi respuesta pasabanda con mis nuevas ubicaciones de ceros. Esto X, mismo desnivel. Esta estructura ya la corrí. Ahí tengo entonces mi sistema de filtrado. No está corregido completamente la fase, pero se nota que ya hay una disminución en la línea de base, y acá de 10 a 12 quiero que veamos cómo el corrimiento que está sufriendo la señal de salida está casi compensada por el valor, o se redujo por la diferencia de fases que tenía ahí.
Aquí tengo una fase de menos negativo que yo creo que es causado también por el componente de fase. Entonces, bueno, mire, nada más para observar. Cambio el signo y aquí tengo ahora sí una fase casi la señal. Lo noté hace rato, tengo un cambio de fase de 180 grados, que es ese valor, y pues se ve así. Entonces, el filtro FIR, su gran ventaja es que conserva justamente las formas de las fases. Y déjenme regresar al de 151, que filtraba más de manera más abrupta. Hasta aquí. Señal, tarara. Este no importa, y quiero esta parte de acá. Corro esta, corro esta. Está, ahora sí. Y lo voy a poner hasta 20. Ahora sí se nota que está centrado casi en cero, porque estoy quitando casi por completo el valor de offset, y se observa que mi señal ahora sí no tiene tanta deformación como lo hemos observado que sucede con los sistemas tipo IR, donde la forma de la señal es completamente modificada y casi alterada por completo. Entonces, volviendo a este punto, ahora tengo el SG que está contaminado con un componente de una señal lenta, un componente que parece el ruido de línea. Déjenme mostrar primero los valores amplio. Entonces está mi SG, tengo estas oscilaciones para arriba, para abajo. Cuando hago el zoom, entonces se ve lento, y también contamina con un poco de ruido aleatorio por acá. Entonces, para que se note más el ruido aleatorio, o si es que se nota, ahí está. Entonces voy a filtrarlo con los componentes que tenía hace rato, ¿no? Para ver qué es lo que le hace la señal del sistema. Vemos que el sistema que estoy ocupando para filtrar, que es este pasabanda, justamente quita de manera muy clara y muy limpia el componente de alta frecuencia, y también quita el componente de baja frecuencia, que vamos a ver ahorita en 30. Componente, vean como la señal de SG, que es la azul filtrada, la señal ya filtrada, casi todos los elementos o los picos de mis picos R están casi en la misma altura, y estas pequeñas oscilaciones que se ven por acá deben ser generadas más por la respiración que por realmente componentes contaminantes de mi señal. Está casi centrado en cero, que es justamente lo que espero, y a pesar de que se mueve y baja la señal de SG original, la señal filtrada o la señal limpia, que es lo que quiero hacer, no se mueve tanto. Para ver otro pedazo de SG, que no digan que solamente era para ese cachito. Entonces aquí se ve un poco más limpio. 37 a 42. Ahí está. Hice aquí la corrección de fase porque tengo ahí un desfasamiento de 180 grados, pero ya con la corrección de fase que hice, un desfasamiento de 180 grados equivale a multiplicar por -1 la señal. Entonces ahí está mi desfasamiento, que tengo completito por acá. Listo. Y un zoom más por acá para ver un componente muy pequeño, 38.5. Ahí está. Se ve claramente se ve muy bonito como quita el componente de ruido de línea, que podría estar ensombreciendo a mi señal de SG, que estaba muy contaminada originalmente.